Hola, muy buenos días. Voy a comenzar la clase haciendo algunos comentarios respecto a lo que ha pasado en las clases anteriores. En las dos clases anteriores hice un repaso de la misma materia que tiene que ver con un avance en lo que es cinemática de partículas y está relacionado con el uso de las coordenadas polares, también conocidos como radial transversal. Y por otro lado, tenemos también el concepto de coordenadas cilíndricas. De alguna manera, yo en la clase anterior vi esos dos temas, pero hoy día los voy a repasar, porque por alguna razón que escapa a mi conocimiento, sospecho cuál puede haber sido, esas dos sesiones no quedaron grabadas. Como me interesa que queden grabadas, hoy día de alguna manera voy a repetir esos temas y me alegro que ustedes estén presentes para que efectivamente los puedan entender o traten de entenderlos. Y al mismo tiempo de ver los temas o repasar esos temas, voy a trabajar en una guía de ejercicio que yo les hice llegar, la guía 2, donde se muestran ejercicios relacionados con la materia que vamos a ver hoy día. Entonces vamos a ver un poquito la materia y enseguida los ejercicios para que les quede claro cuál es la aplicación de lo que vamos a ver. Para eso voy a compartir con ustedes el libro de dinámica de Relay, que está en PDF, está puesto en algún lugar del foro, en el que ustedes ven acá. En este libro ustedes pueden ver los temas que vamos a tocar durante el semestre. Yo ya les comento que en la próxima clase voy a avanzar en otro tema relacionado con esta misma unidad, que es movimiento relativo de partículas. Los dos temas que vamos a ver hoy día, que vamos a repasar hoy día, más el movimiento relativo de partículas, son los temas que ustedes van a tener que estudiar para poder realizar la tarea que yo les haré llegar en los próximos 10 días, una vez que terminemos de revisar los temas correspondientes. En este libro, que ustedes lo pueden eh, ver, repito, en el foro, lo pueden complementar perfectamente con el otro libro que también está puesto en PDF en alguno de los correos que yo le hice llegar, que es el Singer. No están las mismas materias expuestas, con menor o mayor complejidad, en la forma de que están expuestas. Lo importante es que en ellos se encuentran todos los temas que vamos a tocar en este semestre. Con respecto a la tarea, que algunos entregaron y otros no, está en revisión y probablemente dentro de esta semana, fin de esta semana, tendremos los resultados para los que efectivamente resolvieron los ejercicios de la tarea. Les puedo anticipar que lo que vamos a ver hoy día, que es el tema correspondiente a coordenadas polares o coordenadas radial transversal, necesita un pequeño repaso matemático. Es recomendable. Tomen nota ustedes que son repasar las derivadas respecto al tiempo de funciones trigonométricas, tres funciones trigonométricas muy básicas: seno, coseno, tangente. Y
Muchas de las funciones coordenadas polares vienen expresadas en funciones trigonométricas. Ustedes lo pueden ver en los ejercicios que hay, por ejemplo, en los libros. La mayoría de ellas vienen expresadas en funciones trigonométricas, seno, coseno o tangente. Por tanto, es recomendable que ustedes las repasen. Bueno, ustedes ya vieron coordenadas rectangulares. De hecho, en los ejercicios de tarea había la medida del problema había que trabajar con coordenadas rectangulares. Pero hoy día vamos a trabajar con estas coordenadas polares. Ustedes pueden ver aquí o visualizar en la figura, tenemos, que ustedes se recuerdan un poquito de matemática, porque esto tienen que haberlo visto en matemática. Aquí es lo que usamos nosotros, o aquí se llama coordenadas polares. Que aquí en los libros de dinámica también le llaman coordenadas radial transversal, o radial y transversa. Bueno, que a diferencia del sistema de coordenadas X, Y, que está en la página anterior, aquí, donde el punto P yo lo ubico conociendo la coordenada X y la coordenada Y, y con eso tengo la ubicación del punto P. Bueno, en el caso de las coordenadas polares, se usan dos elementos que aquí no están, es decir, hay uno de ellos dibujado, el otro no está, que son, por un lado, el ángulo, es decir, primero trazamos el ángulo, y por último trazamos una recta en ese ángulo con la distancia desde O al punto P. Es decir, a diferencia de X, Y, donde usamos la coordenada X horizontal y la coordenada Y vertical para ubicar P, no, aquí usamos este ángulo θ y la distancia OP, o vector posición R. Con eso ubicamos la posición de la partícula P, que se está moviendo en cualquier tipo de trayectoria que pase por el punto P. Recordemos que P es un punto de una trayectoria cualquiera. Nosotros tenemos un cuerpo o una partícula que se está moviendo en una trayectoria, esa partícula P, en un instante determinado del movimiento, tiene un ángulo θ y un vector posición R, o distancia desde O a P. Ese vector R, que es la distancia R, o radio R, por un vector unitario en dirección del eje R, o del radio R, es lo que conocemos como vector posición R, para este caso particular. Y en general para todos los casos. Ahora, aquí se ha definido un vector unitario E sub R tongo. E sub R tongo. Este vector unitario es un vector que está en la recta de R. Vector unitario E sub R. ¿No? Ese es el vector R. Ahora, en este sistema de coordenadas polares, en estricto rigor se usan dos ejes. No el eje radial o eje R, sino que el eje radial y el eje transversal o eje transverso. El eje transversal o eje transverso, como le llaman aquí en el libro, es este eje, que tiene vector unitario E sub θ. Es decir, aquí tenemos dos ejes de referencia. Uno en dirección del radio y otro perpendicular al radio que se llama eje transversal. Dos ejes ortogonales entre sí. Es decir, perpendiculares entre sí. Esto es importantísimo. Estos ejes son perpendiculares entre sí y siempre se mantienen perpendiculares. Ahora, habitualmente, por un problema matemático, el eje transversal, este eje, tiene sentido positivo, la flecha apunta hacia el mismo lado que aumenta el ángulo θ. El ángulo θ parte desde este eje, que aquí se llama X, o eje horizontal, hacia arriba, y va creciendo en ese sentido. En el sentido en que crece el eje θ, se pone el sentido del eje transversal. ¿Sí? Habitualmente. Eso tiene relación con un problema matemático, que cuando vamos a derivar, los signos tienen que ser correspondientes a los sentidos positivos de la derivada.
al aumento de las derivadas. ¿Sí? Porque claro, este eje, este ángulo teta va a variar en el tiempo. La pregunta es, ¿varía positivamente o negativamente? Aquí estamos suponiendo que va aumentando la angulación de velocidad. Por tanto, la derivada es positiva en ese sentido. Y por tanto, este eje que acompaña la ángulo teta tiene que ser positivo en el mismo sentido de la derivada positiva del ángulo teta, de teta en dt. Bien, aquí a continuación hay todo un desarrollo matemático que la verdad es que a mi gusto no es relevante que ustedes lo conozcan. Quizás lo importante es que lo puedan mirar. Yo se los puedo resumir en forma muy simple, lo que está expresado aquí. Resulta que cuando se deriva este vector respecto al tiempo, porque si ustedes recuerdan, la derivada de r respecto al tiempo nos da la velocidad, es decir, si yo derivo esta relación respecto al tiempo, lo que tengo es la velocidad. En la primera clase vimos que de r en dt, de r vector o de r vector posición respecto al tiempo era velocidad. Entonces, si yo derivo esto respecto al tiempo, me va a quedar la velocidad de la partícula p, instantánea. Pero al derivar esta función r, que es igual a r por s t tongo, o s r tongo, r por s r tongo. Aquí tenemos un producto. R por un lado y S R tongo por otro lado. Este producto. Y la derivada de un producto, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que es con la regla de la cadena, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y al derivar el segundo término, aparece la derivada de S R tongo en dt, la derivada de un vector unitario. Entonces, ¿cuál es el problema? Que habrá que analizar matemáticamente si esa derivada del vector unitario tiene un valor o no tiene valor. Y se puede calcular la derivada de un vector unitario. Y lo que está aplicado a continuación, en términos matemáticos, es cómo se obtiene la derivada de ese vector unitario. Y que efectivamente en este caso sí tiene un valor. Se fijan, aquí tengo SUR tongo punto. Esto representa la derivada de este vector unitario respecto al tiempo, que va a tener un valor. Y ese valor está expresado aquí, donde dice que la derivada de SUR tongo, también conocido como SUR tongo punto, es teta punto por eso teta tongo. Es decir, la derivada del ángulo respecto al tiempo, del ángulo teta respecto al tiempo, de teta en dt o teta punto, por un vector unitario en dirección transversal. Esto es interesante, porque teta punto representa rapidez angular o velocidad angular. Y si ustedes se recuerdan de física, tienen que asociarlo con la velocidad angular, también conocido como omega o teta punto. ¿De acuerdo? Rapidez angular o velocidad angular. De ese punto de vista, entonces, esta fuerza de la acabamos de teta punto es de teta en dt. También, repito, conocido como omega. Pero claro, resulta que cuando más adelante se derive el vector velocidad para obtener el vector de aceleración, también va a aparecer la derivada del vector unitario E sub teta tongo, punto. Derivada de E sub teta tongo respecto al tiempo. Y este valor es semejante con este, no son iguales, son semejantes. Y después de realizar las relaciones matemáticas, nos encontramos que E sub teta tongo punto, o la derivada de E sub teta tongo, de E sub teta tongo, respecto al tiempo, es menos teta punto, por eso t, perdón, eso r tongo, vector unitario radial, por la rapidez angular teta punto, con signo negativo.
Y aquí tenemos los dos valores. La derivada del vector unitario en el eje radial, la derivada del vector unitario en el eje transversal, que tienen de semejante el mismo tetapunto, con la diferencia que uno está en la dirección transversal y otro está en la dirección radial. Este con signo positivo y este con signo negativo. Son las derivadas de los vectores unitarios respecto al tiempo. Y aquí cabe hacerse una pregunta. Voy a responder yo, para que ustedes lo puedan entender. ¿Por qué se dice que hay vectores que tienen derivadas respecto al tiempo, en este caso vectores unitarios? Porque ustedes podrían decir, bueno, pero es que el vector unitario vale 1. Sí, correctísimo. El vector unitario vale 1. La pregunta es, ¿qué cosa del vector unitario vale 1? El módulo. Porque no se le olvide nunca que cualquier vector con cualquier nombre es igual a un módulo por una dirección. Y la dirección se expresa con un vector unitario, con cualquier nombre. Es decir, que cuando ustedes tienen, volviendo un poquito atrás, coordenadas x, y ustedes conocen el y-tongo, que es el vector unitario del eje x, y-tongo. El vector unitario y-tongo se compone de un módulo y una dirección. El módulo es un escalar. En este caso, como se dice que el vector es unitario, el módulo del y-tongo vale 1, multiplicado por la dirección. ¿Cuál es la dirección del vector unitario y-tongo? La misma, y-tongo. Entonces, en el estricto rigor, yo digo que y-tongo es igual a 1 por y-tongo, donde el 1 representa el módulo. Pero si ustedes me siguen el hilo de lo que acabo de comentar, tengo 1 por y-tongo. También me preguntan, derive ese producto 1 por y-tongo. Respecto al tiempo, me están diciendo que derive el vector unitario respecto al tiempo. El vector unitario vale 1 por y-tongo. Y tengo la derivada de un producto. 1 y-tongo. Ustedes saben que la primera cadena dice la derivada del primero por el segundo. Súper simple. El primer término que vale 1 por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? De y-tongo en dt. Ahí aparece la derivada del vector unitario. De y-tongo en dt. La pregunta es, ¿cuándo tiene derivada? Ah, muy simple. Si de y-tongo en dt es constante, no tiene derivada. Pero si de y-tongo en dt es variable, sí tiene derivada. Es decir, estamos por un lado el módulo y por otro lado la dirección. Pero ¿qué sucede cuando tenemos eje X? Que el eje X y el eje Y permanecen paralelos independiente de dónde esté ubicada la partícula. Si los ejes X siempre los puedo trasladar paralelo al sistema inicial, a cualquier punto, y siguen siendo paralelos. Es decir, el vector unitario de tongo que tiene dirección X, lado positivo, lo puedo cambiar a otro lado y va a seguir siendo en la misma dirección X, lado positivo. El y-tongo se mantiene paralelo en el tiempo, en cualquier posición de la partícula. Pero ¿qué pasa en el sistema radial transversal? El sistema radial transversal, la diferencia del sistema X, el sistema radial transversal, voy a volver a la figura, esta que está acá, tiene un eje radial y un eje transversal. Vector unitario radial, vector unitario transversal. Bueno, resulta que cuando P cambia de posición, va a cambiar el ángulo y va a cambiar R. Por tanto, con la nueva posición, el eje radial ya no va a ser esta, sino que va a ser el nuevo eje, este de acá.
Y el eje teta, que aquí era este, en el nuevo sistema va a ser este de acá, perpendicular al nuevo R. ¿Qué significa eso? Que este vector unitario y este vector unitario siempre van a ir cambiando de dirección. Entonces a mí cuando me dicen el vector unitario respecto al tiempo, si cambia de dirección, ¿tiene derivada? Sí, si tiene cambio, una constante. Su dirección es variable. Por tanto, la dirección tiene derivada respecto al tiempo. Si los vectores unitarios que cambian de dirección tienen derivada respecto al tiempo. Y los vectores unitarios que se mantienen de dirección constante o la misma dirección en todo tiempo no tienen derivada porque su dirección no cambia. La dirección es constante. Aquí la dirección es variable, por lo tanto tienen derivada respecto al tiempo. ¿Y cuánto valen esas derivadas respecto al tiempo de los vectores unitarios? Bueno, las que yo les acabo de mostrar. Estas que están definidas aquí matemáticamente. Su R tongo punto es un teta tongo punto. Derivadas de los vectores unitarios respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque cambian de dirección. A pesar que el módulo sigue siendo 1. Esta es otra fórmula de determinar lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuánto van a la derivada de estos vectores respecto al tiempo? Usando las funciones trigonométricas que ustedes ya conocían de antemano. Ahí lo tienen. En sí también se pueden expresar en funciones trigonométricas. Y aparecen esto que está acá. Bien, ahora, la velocidad, la coordenada radial transversal, semejante con las coordenadas en X, también tiene dos componentes. En este caso, rectangulares, con la diferencia que no se llaman componente en X y en Y, sino se llama componente en el eje radial, componente en el eje transversal. Velocidad radial, velocidad transversal. Dicho en términos más exactos, rapidez radial, rapidez transversal. Esta es la velocidad, este producto de la rapidez por el vector unitario en la velocidad en el eje radial. Y este de acá en la velocidad en el eje transversal. ¿Recuerdan lo que yo les comenté hace un momento atrás? Que R punto, R vector punto, es la velocidad. La derivada del vector posición respecto al tiempo es la velocidad. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad radial? Bueno, aquí está determinado. Esto que está acá, esto que está aquí, viene de derivar la primera ecuación que está acá. Eso lo podemos ver, la primera ecuación, el vector R. Cuando ustedes derivan esta ecuación, lo que vamos a tener en estricto rigor es esta ecuación que aparece aquí. Esta ecuación. ¿Ya? La derivada de R sería R punto por el segundo término más el primer término por la derivada del segundo término. Eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que la derivada del vector unitario que ya se calculó anteriormente es teta punto por E sub teta. Entonces aparece este término, que aquí se llama R por E sub R tongo punto, aparece expresado de esta forma. Mantenemos por un lado R punto, que corresponde a la rapidez radial, porque está en el eje radial, y R teta punto, fíjate, este producto R por teta punto representa el módulo o rapidez transversal, y probablemente multiplicado por este vector unitario E sub teta, nos da el vector velocidad transversal. Todo esto es la velocidad transversal, y todo esto de aquí es la velocidad radial. Estos términos indican lo siguiente. R punto, ¿qué significa R punto? Fíjate que es distinto a R vector punto. Esta es la derivada de un vector y esta es la derivada de un escalar.
R es la distancia desde el origen a la partícula. Esa distancia derivada respecto al tiempo, fíjense lo que dije, distancia derivada respecto al tiempo y no vector. Distancia derivada respecto al tiempo es R punto. Se llama rapidez radial. Es decir, con qué rapidez va cambiando la distancia R. La partícula P se va moviendo y por lo tanto la distancia R va cambiando en el tiempo. Y ese cambio de distancia R en el tiempo se llama rapidez radial, R punto. Acá tenemos el producto de dos términos. Uno es R. Bueno, es la distancia instantánea desde O a la partícula. Distancia instantánea. Dije distancia, no vector. Multiplicada por la rapidez angular. ¿Cómo cambia el ángulo respecto al tiempo? Teta punto. Repito, que ustedes en física teta punto lo llaman ómega, también conocido como velocidad angular. Entonces, distancia por velocidad angular me da la rapidez transversal. ¿Cómo cambia la rapidez en dirección del cambio del ángulo teta? Ahora bien, si se deriva esta ecuación respecto al tiempo, esta ecuación, si derivamos esto respecto al tiempo, vamos a tener una raya bastante alto de términos. Primero, aplicar la regla de la cadena, tenemos que derivar este producto, porque ya sabemos que el vector unitario SUR tiene derivada respecto al tiempo. Y aquí el vector unitario de su teta tomo también tiene derivada. La derivada de un producto, y aquí tenemos más la derivada de un triple producto. ¿Qué significa eso? Derivamos el primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por los otros dos términos, la derivada del segundo por los otros dos, y la tercero por los otros dos. Eso es lo que de alguna manera está expresado aquí abajo. Reemplazando la derivada de este vector unitario respecto al tiempo, que ya fue definido anteriormente, vamos a llegar finalmente a esta relación, donde se saca factor común en dirección radial y en dirección transversal. Y logramos esta ecuación, que representa la aceleración de una partícula en componentes radial transversal. El primer término, en dirección radial, todo esto representa la aceleración radial. Aceleración en dirección del eje radial de este eje. Y este representa la aceleración transversal. La aceleración en dirección del eje transversal. Todos esos términos, que aparentemente se ven un poquito complejos, tienen una simple explicación. Por un lado tenemos la distancia R y sus derivadas respecto al tiempo. Es decir, aquí aparece R, aparece R punto, la primera derivada de R respecto al tiempo, y aparece R dos puntos. La segunda derivada de R respecto al tiempo. Es decir, R tiene primera derivada, segunda derivada. Es decir, tenemos R, R punto, R dos puntos. Estamos hablando de R escalar, no vector. Y por otro lado tenemos el ángulo teta, o cambio angular, y sus correspondientes derivadas respecto al tiempo. Primera derivada, teta punto. Segunda derivada, teta dos puntos, que también aparecen en la ecuación. Tenemos, por un lado, primera derivada, teta punto, y segunda derivada, teta dos puntos. Recordemos que R es la distancia desde O a P, a la partícula. Distancia, no vector. R punto es la rapidez con que cambia esa distancia. Y R punto es el cambio o variación de rapidez respecto al tiempo de esa distancia, llamada aceleración. O cambio de rapidez o variación de rapidez de la distancia R. Después tenemos
R, la distancia R. Tenemos teta punto, que ya sabemos que es rapidez angular. Aquí tenemos el nuevo R, teta 2 puntos. Pero que teta 2 puntos. El cambio o variación de rapidez angular respecto al tiempo. Es decir, aceleración angular. Ustedes en física lo conocían como alfa, aceleración angular, teta 2 puntos. Y por último, tenemos el doble producto de R punto por teta punto. Valores que ustedes ya conocen, que yo se los definí anteriormente. Repito, rapidez radial, rapidez transversal, rapidez angular. Esto es rapidez radial y rapidez angular. El producto de las dos rapideces, radial y angular, nos da este término acá. Resumiendo, todo este primer término es la aceleración radial, como dice ahí. Todo este segundo término aquí es la aceleración transversal, como está indicado acá, que es la derivada del vector v sub p. La derivada se si derivamos el vector tenemos aceleración, que finalmente termina en esto. Aquí lo importante es que ustedes recuerden las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones de la velocidad en coordenadas polares? ¿Y cuál es la ecuación de aceleración instantánea en coordenadas polares? Estas dos ecuaciones. Esa y esta que está acá. Y enseguida, cuando tengan las dos ecuaciones escritas, ustedes traten de recordar qué significa cada uno de los términos de la ecuación. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque esto está asociado a los ejercicios que ustedes les van a plantear. Porque les van a decir cuánto vale la distancia R, cómo varía R respecto al tiempo, cómo varía teta respecto al tiempo, cuál de ellos constante, cuál de ellos variable, si hay cambios de rapidez, ya sea de la distancia R, o cambio de rapidez angular del ángulo teta, que se llaman aceleraciones. Esas son las formas en que vienen enunciados los problemas. Entonces es importante tener mucha claridad respecto a qué representan los términos de la ecuación. La ecuación la pueden copiar, pueden tener un formulario, da lo mismo. Lo importante es saber qué significan cada uno de esos términos que están ahí. Entonces yo lo primero que les diría es que escriban la ecuación y enseguida traten de recordar y escribir qué significa cada uno de esos términos. Eso es en cuanto a las coordenadas radial transversal o coordenadas polares. Ahora, ¿qué pasa? También hay algunos casos particulares, por ejemplo, en el movimiento circular. Un cuerpo o partícula que está moviendo en círculo tiene una particularidad, que el radio es constante. Y obviamente, si R es constante, la primera y segunda derivada de R valen cero. Y por tanto, si nos vamos a la primera ecuación, a la velocidad, ese término vale cero, porque R punto es la primera derivada de R. Y si R es constante, este vale cero. Por tanto, en el movimiento circular solamente nos queda este término. Ustedes lo vieron en física como R por omega. Es lo mismo, R por omega, que es la velocidad de una partícula que se mueve en una circunferencia, que también se conoce como velocidad tangencial. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la aceleración? Lo mismo. Si R es constante, R punto vale cero y R dos puntos también vale cero. Por lo tanto, en esta ecuación que está aquí, desaparece ese término, obviamente, y desaparece ese término. Y nos quedan estos dos. Entonces, esto representa la aceleración en coordenadas polares de una partícula en una circunferencia. ¿Ven? Que es esta misma ecuación de aquí, con una particularidad que si sabemos que es constante, desaparecen dos términos. Eso es muy importante. También se puede dar el caso, y se los comento de inmediato, aquí no está indicado, pero podríamos tener un caso en el cual el movimiento circular, el módulo de B es constante.
El módulo de D es constante. Significa entonces que teta punto también es constante. Y si teta punto es constante, la derivada de teta punto, que es teta 2 puntos, sería 0. Entonces, ojo, si en el movimiento circular resulta que sabemos que R es constante, que la rapidez angular o teta punto también es constante, nos encontramos que en esta ecuación desaparece este término. Es decir, si la rapidez de la partícula B es constante, teta punto constante y teta punto vale 0, este término se hace 0 y nos quedaría solamente este término, donde nos dice que la aceleración radial es menos R por teta punto cuadrado. R1 es cuadrado. Ahora, si teta es variable y teta punto es variable, nos queda R teta 2 puntos. Y en un círculo, en realidad ustedes esta ecuación la conocen. Esta se llama R1 cuadrado y esta se llama R por alfa, que también representa esta, la aceleración tangencial. Y esta representa la aceleración normal. ¿Me fijan? ¿Y por qué es negativa? Porque la aceleración normal va hacia el centro de la curva, hacia el centro del círculo. El eje radial va hacia afuera y por lo tanto, como es igual a la aceleración normal, da negativo. Coordenadas polares, esto es negativo porque el eje radial está hacia afuera. En la coordenada normal tangencial, el eje normal está hacia adentro. Pero es una particularidad del sistema de ejes. Bien, eso es lo que tiene que ver con lo que yo les comentaba de coordenadas polares. Ahora, hay una aplicación adicional, una coordenada cilíndrica. Coordenada cilíndrica que viene a ser una mezcla del sistema de coordenadas X y Z más las coordenadas polares. Tiene sentido en algunos ejercicios. Son, para ustedes me parece interesante, pero lo ponemos en la caja. Repito, coordenada cilíndrica. Nos dedicamos en la próxima clase. Coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas tienen una particularidad. Yo, antes de mostrarles las ecuaciones que tienen aquí, son muy simples de visualizar, les voy a mostrar un dibujo y un problema en coordenadas cilíndricas. Yo creo que ahí me van a entender mejor qué significan las coordenadas cilíndricas. Detengámonos un momento en este ejercicio. Aquí lo que ustedes tienen es un avión que se está moviendo en círculo, aparentemente, con una diferencia. Ese círculo no está en el mismo plano. Es decir, el avión, a medida que va girando en círculo, va bajando. En este caso, podría haber sido al revés, que fuera subiendo. Pero en este caso está bajando. Lleva una cierta velocidad, pero el avión está bajando. Es decir, tiene un giro en una circunferencia y esa circunferencia topa en estas líneas imaginarias que representan los bordes de un cilindro imaginario de radio 250, que sería el radio del cilindro. Si el avión no bajara y siempre se mantuviera a la misma altura, estaría volando en una circunferencia.
una circunferencia. En este caso, como el avión está al mismo tiempo girando en un círculo y bajando, la trayectoria que genera se llama hélice de un cilindro o espiral de un cilindro. Va bajando, sigue bajando y así va dando vueltas en círculo y va bajando. Y la distancia entre ese punto y este se llama paso de la hélice o paso de la espiral en el cilindro. Esto es semejante a lo que ustedes ven en un tornillo, un simple tornillo. En los tornillos ustedes ven una figura que tiene un cierto ángulo y tiene unos pequeños filos de tornillo. Pero si ustedes siguen ese filo, se dan cuenta que a la vuelta siguiente ese filo no está en el mismo punto, sino que cambió de posición de un filo a otro. Esa distancia entre un filo y otro se llama paso de la hélice. En los tornillos se llama paso de la rosca, pero representa esto mismo que está aquí. Y ustedes se pueden dar cuenta de un tornillo con una tuerca, que la tuerca cuando la giramos va avanzando. Aquí pasa lo mismo. A medida que el avión va girando, va bajando, va descendiendo. Esto es el uso de las coordenadas cilíndricas. Este ejemplo es uno de ellos, que es bastante habitual cuando un avión, por motivo de que la pista esté ocupada, o porque tienen que gastar combustible, por algún tipo de emergencia, hace este tipo de trayectoria. Vuela en círculos, pero cambiando la altura, ya sea o subiendo o bajando. También lo pueden ver en este ejercicio. Aquí se muestra algo semejante. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un vehículo, en este caso un automóvil, que está bajando con una rampa en forma de espiral o en forma de hélice, que se usa en algunos tipos de estacionamiento. Y eso permite entonces que el vehículo que está en esta posición, al bajar por esta curva, puede descender varios pisos o subir varios pisos, depende si sube o baja. En estos casos se usa el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿En qué consiste el sistema de coordenadas cilíndricas? Se lo voy a mostrar acá en este video. Ya sabemos que tenemos un cilindro imaginario. En este caso, el cilindro imaginario tiene 36 metros de diámetro. El cilindro imaginario. Y la distancia entre cada punta de esta hélice o espiral es de 6 metros. Esto también se da cuando ustedes tienen un resorte enrollado en forma de espiral. Es la misma situación. Lo van a encontrar en algunos juegos de diversiones, por ejemplo, en los parques acuáticos. Normalmente hay una espiral o una hélice que es un resbalín por el cual se tiran las personas desde una altura 10 metros o 5 metros hasta llegar a la piscina. ¿Sí? Hay muchas aplicaciones de este análisis de coordenadas cilíndricas. Voy a volver a la figura donde están explicadas las ecuaciones. Y una partícula P que está en el borde del cilindro, donde la distancia está definida desde un origen de coordenadas hasta el punto P, se le atribuyen 3 ejes de referencia. Una partícula tiene 3 ejes de referencia. Primero, el eje radial transversal, que van juntos con la partícula. En el caso del avión, se van moviendo juntos con el avión. Ya les dicen que estos dos ejes van a ir girando junto con el avión en la circunferencia y van a ir bajando junto con el avión. Con un pequeño detalle, el eje R y el eje θ siempre son paralelos al piso. En este caso, al plano XY, siempre paralelos. Estos dos ejes son siempre paralelos al piso. Y van girando según el ángulo θ. Recuérdense de θ punto y θ punto. Es el cambio angular de estos ejes, paralelos al piso. Y por otro lado, se usa un eje
paralelo al eje del cilindro, en este caso el eje Z, y este eje paralelo se traslada acá y se transforma en el eje Z, que va junto con eje radial, eje transversal, eje Z, vector unitario catón. Aquí hay algo importantísimo de lo que yo les comenté hace un momento atrás, unos 10 minutos. El eje radial y el eje transversal giran respecto al tiempo. Por lo tanto, estos vectores unitarios van cambiando respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa con el eje Z? El eje Z se mantiene paralelo a este Z. Por lo tanto, el K no tiene catongo ni catongo dos puntos. No tiene derivada respecto al tiempo, permanece paralelo al eje Z. Este vector unitario no tiene derivada respecto al tiempo. Eso nos permite entonces llegar a que la ecuación de velocidad en coordenadas polares es la derivada de esto, que finalmente es esto. Es decir, lo mismo que vieron ustedes en coordenadas polares, más z punto, que representa la rapidez o velocidad con que se mueve verticalmente en el eje Z. Ojo, yo aquí lo digo vertical porque el eje Z está vertical. Fijarse, este cilindro también podría estar acostado. En ese caso el eje Z estaría horizontal. Es cosa de girar esta figura, dar la vuelta, da lo mismo. Lo importante es que el eje Z es el eje del cilindro, sea vertical, inclinado o acostado. Y la aceleración es la misma que ya vimos anteriormente. Aceleración radial, aceleración transversal, más la aceleración en el eje Z. Esto va a depender de cómo varía Z. Obviamente que si Z es constante o Z puntos constante, este término vale 0. Ahora, si Z fuera constante y no cambia Z, lo que me está diciendo es que estamos girando en un círculo, en una circunferencia, que no cambia la altura. Eso significa Z constante. Y nos transformaría en un movimiento circular. Ahora, como Z va cambiando, porque es una espiral o una hélice, aparece Z punto. Ahora, si Z es constante, bueno, Z punto constante, Z punto se va a hacer. Son condiciones particulares de estos casos. Bueno, me quedan un par de minutos que lo puedo aprovechar para mostrarles acá algunos ejercicios. Aquí tenemos algunos ejercicios que yo les levanté al aula. Yo les recomiendo que los revisen. Hay ejercicios relacionados con coordenadas polares y coordenadas cilíndricas. El primer ejercicio es muy típico de coordenadas polares, donde aquí se tiene esta barra la barra OA, que puede girar en torno al punto O, es decir, la ángulo θ puede cambiar. Y que en esa barra se desliza un collar, es una barra con un anillo, donde este anillo o collar se puede mover en la dirección de la barra. Claro, y tenemos la siguiente combinación, que si la barra gira y al mismo tiempo este anillo se mueve de aquí para allá, el anillo va a escribir una espiral. A partir de aquí, tiene que ir girando, el R va a ir aumentando y va a hacer esto. Ese movimiento de este anillo, o collarín, como se llama aquí, está escrito a través de estas ecuaciones. Aquí me dan θ en función del tiempo y R en función del tiempo. Con esos elementos, al igual como lo hicieron en los ejercicios anteriores de la tarea, bueno, aquí hay que obtener a partir de R punto y R2 puntos. Son los términos que están en la ecuación. Primera derivada de R y segunda derivada de, en este caso, función del tiempo. Y a continuación, se obtiene θ también función del tiempo. Y por tanto, a mí me interesa saber cuánto vale θ punto y θ puntos que están en las ecuaciones, para poder reemplazarlas.
Una vez que tenemos las derivadas de R y θ, primera y segunda derivada, reemplazamos para t igual a un segundo y tenemos aquí los valores. Con esos valores nos vamos a las ecuaciones, ustedes las tienen en el formulario, y reemplazamos los términos. Tenemos la velocidad en forma vectorial y el módulo de velocidad o rapidez, que como es componentes rectangulares, se calculan como la suma de los cuadrados bajo raíz de la radial y la transversal. Y eso nos da la rapidez total de la partícula, o del cuerpo que está. Y esto nos da el ángulo respecto al eje, en este caso radial, el ángulo respecto al eje radial. Con los datos que ya teníamos, también hacemos lo mismo y reemplazamos en la otra ecuación, y tenemos la aceleración. La aceleración en coordenada radial transversal. Vector. Y el módulo A, con coordenadas rectangulares, es decir, son ortogonales o perpendiculares entre sí. El resultado también lo sacamos con la raíz de los cuadrados de este valor y de ese valor. Oiga, profesor. Dime. Entonces, para la tarea 2 hay que estudiar lo del libro que dijo de cinemática partícula en movimiento de coordenadas polares, eje radical, o sea, radial transversal y coordenadas cilíndricas. Repito, para la tarea van a entrar tres temas. Uno que acabamos de ver, coordenada radial transversal y coordenada cilíndrica. De esas dos unidades o de esos dos temas están los ejercicios que yo les propongo aquí en la guía. Hay 4 ejercicios, ¿no? De coordenadas polares y coordenadas cilíndricas. Ahí tenemos coordenadas polares. Y aquí tenemos el del avión, ¿recuerdan? Coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Aquí les propongo entonces otro ejercicio, también de coordenadas cilíndricas. Estas dos materias entran para la segunda tarea. Lo otro que entra para la tarea es lo que vamos a ver el jueves, que en el libro se conoce como movimiento relativo entre partículas. Tomen nota, ¿no? Movimiento relativo entre partículas. Eso lo voy a explicar en detalle el jueves y yo les voy a hacer llegar una guía con un par de ejercicios de movimiento relativo entre partículas. Ya, profe. Cualquier duda que ustedes tengan me la hacen llegar o me la comentan el jueves o me la mandan al correo o se la preguntan a Juan Pablo, ¿no? De esta materia, pero la tarea yo se la voy a hacer llegar en unos 10 días más, de lo que a fines de la próxima semana, para que esta materia la puedan ver en detalle, trabajarla tranquilo. Y los problemas que les voy a colocar son problemas relativamente cortitos, simples, porque me interesa que ustedes tengan una noción general de cómo se analizan estos problemas, porque obviamente ustedes no van a trabajar en diseño de esto. Simplemente que tengan una idea de por qué estos mecanismos funcionan y cómo más o menos se analizan las velocidades de aceleración. Y ustedes se van a manejar con las fórmulas y ustedes se han dado cuenta que aquí hay dos elementos que son relevantes. Primero, saber derivar respecto al tiempo. Ustedes se han dado cuenta que en casi todos los casos hay que derivar. Y lo segundo, que es muy importantísimo, es dibujar. Yo les voy a mostrar aquí, en el ejercicio de la guía, en el primero de ellos que acabamos de analizar, el resultado está expresado en este dibujo. En este dibujo, ustedes ven que el ángulo θ que nos plantea el problema, este acá, dice que θ igual 2t cuadrado. Como el tiempo es un segundo, nos da 2 radianes. El ángulo θ se mide en radianes. Y 2 radianes son 115 grados. ¿Qué nos dice eso? Que la partícula está en un ángulo de 115 grados y a una distancia de 40 centímetros. Estos dos elementos que yo he puesto aquí
representan las coordenadas polares. Por favor, no se lo olvide. Estas son las coordenadas polares. El radio y el ángulo. Y eso yo lo he dibujado. Está dibujado acá. Tengo el ángulo θ, 115 grados respecto a la horizontal, y la distancia R es desde O hasta P. En este caso vale 40 metros. Esa distancia OP, esa es la distancia R y el ángulo θ, coordenadas polares. Y aquí aparece entonces el eje radial en dirección de R, eje radial y eje transversal. Esto es importantísimo que ustedes sean capaces de hacer este dibujo. Esto le va a dar mucha soltura para resolver cualquier problema. Y en este dibujo yo he representado la velocidad, que es la suma de la velocidad radial y la velocidad transversal. Ustedes ya calcularon en componentes ortogonales, son perpendiculares entre sí. Y la suma de esa más esta velocidad está reflejada en este rectángulo, donde la diagonal es B. Y el ángulo beta es el ángulo entre el eje radial y la velocidad B. Lo mismo pasa con la aceleración. El ángulo está medido respecto al eje transversal, en este caso. Eje transversal. Y recordemos que este es el eje radial. El eje radial para acá es negativo. Y ya vimos que la aceleración en el eje radial, como lo pueden ver aquí, es negativo. Por lo tanto, en este dibujo, yo he dibujado la aceleración radial, este valor negativo. Para acá es negativo. Y la aceleración transversal es positiva, para acá. Y aparece otro rectángulo, o cuadrado, pues son iguales en este caso. En ese cuadradito, la diagonal representa la aceleración. Repito, en coordenadas radial, transversal. Pero si ustedes, como algo saben de matemáticas, les piden a partir de este dibujo calcular la velocidad en el eje X, bueno, lo único que necesitan saber cuánto vale ese ángulo pequeño ahí, para decir que B coseno de ese pequeño ángulo es B sub. Es decir, esta velocidad y esta aceleración las pueden descomponer en X de Y si ustedes les piden datos en X de Y. Basta saber los ángulos que están ubicados en la figura. Eso que yo les acabo de comentar está expresado en los ejercicios que están más adelante. Esos ejercicios, aquí está el resultado, la aceleración, la velocidad, tangente a la curva, en este caso una espiral. Y además, está expresado después en componente normal tangencial, lo que es más curioso. Y yo puedo tener la aceleración, en este caso, que es tangente, la aceleración normal, la aceleración tangencial, y puedo tener además el radio de curvatura, como ya lo vimos en coordenadas normal tangencial, que el radio de curvatura de cuadrado partido por la aceleración normal. Yo les recomiendo que revisen este ejercicio. Vean si tienen dudas, pueden haber otros procedimientos para resolverlo, no son los únicos. Aquí lo mismo pasa en coordenadas polares. Importante dibujar los ejes. Eso le da una noción inmediata de qué es lo que le están preguntando y cuáles son los datos. Aquí yo hago un análisis de los datos, para que ustedes tengan claro qué nos están diciendo. ¿Cómo esto que son datos lo podemos expresar en un dibujo? Bueno, voy a llevarlo a las ecuaciones y responder las preguntas que nos hagan. ¿Les parece, muchachos? Si no hubieran más preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase, el jueves a la misma hora. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, que esté bien. Ya, igual, ustedes que les vaya muy bien. Gracias.